Buenas noches, aquí estamos en Radio Voces con ¿Qué hacemos con el peronismo? Con el amigo Bernardo Galkin, compañero, con Soledad Benítez y conmigo Javier Garín. Estamos empezando el programa del día de hoy con un montón de informaciones, de novedades y de preocupaciones. A veces las novedades últimamente meten un poco de miedo. Acá estaba contando Bernardo que no sé qué escuchó decir a Macri, a ver si nos puede compartir. Hay una combinación maléfica entre el frío. Buenas noches, Bernardo. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Soledad, ¿cómo estás, Soledad? Entre el frío, la situación así un poco desesperanzada que hay en la gente, la incertidumbre que hay, y las declaraciones del presidente, que con gran sinceridad, porque hay que reconocerle la sinceridad con que ha dicho, bueno, que se cometen errores, que hay que saber rectificarlos, que los medios internacionales le exigen a Argentina un mayor ajuste y él no está dispuesto tampoco a pasar un límite razonable del ajuste. En fin, no ha sembrado mucha calma el presidente hoy, ¿eh? Y bueno, es que últimamente está difícil sembrar calma, ¿eh? Y vos cómo has visto el tema del día de ayer, que tan cacareado estuvo el martes negro. Bueno, lamentablemente martes se negro, llega... Supermartes. O supermartes. El supermartes. No sé Lamentablemente... qué diablo los nombres que ponen en el mundillo financiero. Los medios. Sí, los medios, También los los títulos medios que ponen hacen los lo suyo. medios. Lamentablemente se llega a una situación límite, nuevamente, parece mentira, tropezamos con las mismas piedras o nos hacen tropezar con las mismas piedras, para después graciosamente decir que bueno, que siempre se puede cometer un error, lo importante es saber reconocerlo, pero lo importante también ha sido que hemos tenido una devaluación nada menos que del 25%, que no es poco. Si bien muchos países de la región han tenido que devaluar su moneda, ninguno lo ha hecho en la medida que lo hicimos nosotros, y bueno, además hemos tenido que tomar el compromiso con el Fondo Monetario, que esto va a implicar una cantidad de cosas y hay que ver si la Argentina no solo está dispuesta al ajuste, sino está en condiciones de hacer más ajuste, que es distinto, ¿no? Claro. Sí, muy diferente, no sé. Para mí la gente todavía está como muy enojada con todo esto que pasó. Habría que ver, después con el tema de las encuestas, que hay algunos datos para leer. O sea, tengo una que es de Cava, de Ciudad de Buenos Aires, no sé si les interesa. Y puede ser. Bueno, A ver qué pasa con Cava, ¿no? Ver, Sí, porque es un reflejo. Ahí es supermacrista, hay que ver. Sí. Si anda mal ahí, bueno, no sé. Hay que, Es de Raúl Aragón y asociados, se habla, Aragón. bueno, claro. Es del 14 de mayo. Vos estás suscripta con Aragón, me parece. No estoy suscripta, es que llegan de Está todos bien. lados. No, pero es una consultora seria, realmente. Aragón es serio Sí, para sí. mí. Y me gusta Aragón, te digo que cuando yo lo veo y lo escucho... Habla de un Macri acorralado, dice, 2 puntos, tarifazo, veto y credibilidad. Es del 14 de mayo, este estudio que nos llegó, nos llegó el lunes 14. Y entre las consultas que hacen a los porteños, dice, a usted el aumento de tarifas no lo afectó un 6.9%, no sabe, no contesta, un 2.5%, lo afectó muchísimo, 30.4%, lo afectó mucho, 40.8%, lo afectó poco, 19.4%. Casi 80% que fue afectado. ¿Se dan cuenta? Bueno, después dice, como consecuencia del aumento de tarifas, ¿usted dejó de hacer algo que antes hacía? No sabe, no contesta, 0.2%, no, un 47.1%, sí, un 52.7%. La gente se empezó a ajustar, Y empezó sí, con se las marcas ajustan, alternativas. Exactamente. Y sí, también por ahí de hacer muchas otras cosas que antes por ahí realizaba habitualmente, Sí. ya sea entretenimiento y eso. Los diputados y senadores de la oposición están trabajando para aprobar una ley que limite el aumento de las tarifas al aumento de los sueldos. ¿Usted está de acuerdo con esto? No sabe, no contesta, un 7.1%. No, un 9.5%. Sí, 83.4%. Ah, la miércoles. Bueno, si Sí. comparamos con el dato anterior de quién lo afectó, Bueno, cómo lo afectó, claro. también más de un 80% que dice que lo afectó. Es así. El que diga que no está medio loco, porque en realidad Yo creo que claro, esto es sí. obvio que tiene que estar de acuerdo, ¿no?
Acá viene otra pregunta, porque dijimos que la encuesta hablaba de la credibilidad del veto y los tarifazos. Se dice que si esta ley se aprueba, el presidente la vetaría. Si esto llegara a suceder, ¿usted estaría de acuerdo? Cham. No sabe, no contesta 5.3. Sí, 25.8 y no 68.9. Curioso eso. Y sí, no sé, como... Por un lado quieren que bajen las tarifas y por el otro hay una parte importante Hay que un 25%. apoyaría. Sí. Cuando Mauricio Macri dice que la única solución para la economía del país es eliminar los subsidios, ¿usted le cree? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? No sabe, no contesta 12.9. No 63.4. No le creen. Sí 23.7. Sí le creen un 23.7 en cuanto a esa, el tema de los subsidios. General es eso, bueno, después hacen una conclusión general, pero bueno, más que nada estamos hablando de la ¿Y qué ciudad, dice la conclusión general de la ciudad? Así a grosso modo. ¿Cómo es? Habla de la cantidad de pobladores, bueno, el informe, así, breve. Bueno, el presente estudio indaga la opinión de los porteños sobre la ley de tarifas y su posible veto. Bueno, eso ya lo vimos. El 70% de los porteños considera que los recientes aumentos de los servicios lo afectó muchísimo o mucho. Solo un 19 lo afectó poco y otros 6 dicen no haber sido afectado. Considerando por rango de edad, ¿no? El sector más afectado es el de aquellos que tienen entre 36 y 55 años de la población de Ciudad de Buenos Aires. Entre estos, ese porcentaje alcanza un 79%, una relación de 1 a 4. Es decir, que de cada 5 porteños de ese rango de edad, 4 se sienten perjudicados por los aumentos de las tarifas. Entre los porteños de menores recursos, el sector afectado alcanza a un 74.3%. A su vez, como consecuencia de este aumento, un 52.7% dice haber disminuido sus consumos o suprimido alguna actividad. El 45.2% dice haber dejado de salir, cenar, ir al gimnasio, actividades principalmente de la clase alta, de la clase media alta y media, mientras que el segmento de menores recursos reporta con mayor frecuencia comprar menos comida, donde esta conducta alcanza a casi el 8% de los consultados. Respecto del grado de acuerdo con la ley que limitaría el aumento de las tarifas al promedio del aumento de los salarios, el 83.4% dice estar de acuerdo y apenas un 9.5% sostiene la posición contraria. Previsiblemente, el grado de acuerdo o desacuerdo guarda correlación con nivel socioeconómico. Entre los de la clase baja aumenta hasta un 86.9%, mientras que en los segmentos de clase alta y media registra algunos puntos menos. Respecto de un posible veto presidencial, un 68.9% de todos los porteños lo rechaza, mientras que un 25% considera correcto. En fin. Ahora, yo diría, a ver, pensemos un poco o analicemos un poco cómo se presentó este escenario sorpresivo y sorprendente, porque nadie lo esperaba, y lo peor de todo, que tampoco el gobierno lo esperaba. Parece que no. Cuando realmente el gobierno tiene la responsabilidad de prever, además venía diciendo que las personas que manejaban las finanzas e inclusive los que tomaban compromisos en el exterior para traer dinero, ese es el caso del Toto, sí, estaban perfectamente conectados con la realidad del mercado internacional, estaba todo previsto, tal es así que la Argentina salió a tomar deuda con antelación a principio de año. Toto dijo eso como un valor importante y además abrió el mercado interno en pesos y empezó a tomar deuda en pesos. Esto lo planteó el gobierno antes de esta crisis como una cosa valorable, como un triunfo y como algo inteligente en materia económica y en materia política. De pronto se presenta un escenario explosivo. Por supuesto, nosotros, mortales de a pie, somos los primeros sorprendidos. Ahora, el gobierno también fue sorprendido, porque tardaron 2 o 3 días en elaborar la estrategia esta de acudir al fondo. Mientras tanto, el mercado cambiario de Buenos Aires, que es una timba. Totalmente, una especulación, claro, pero a unas escalas siderales. Se movía el mercado con $1 millón de un día para el otro.
dio ganancias astronómicas, Sí. porque empezaron a comprar títulos, los vendían al otro día, se iban a las LEVAC, salían de las LEVAC, compraban, y esto implicó para el Banco Central tener que volcar en el mercado más de 7.000 millones Es una de barbaridad. dólares, que no son del Banco Central, por supuesto que son del Tesoro Nacional, Claro. son de todos nosotros porque salieron de las reservas. El gobierno empezó a enhebrar una estrategia y de pronto fuimos sorprendidos, todos, por la decisión de ir al Fondo Monetario Internacional. Tampoco nadie lo esperaba, por lo menos ni la oposición política, ni los opinadores habituales, ni los expertos económicos, que el gobierno podía salir con esta carta de ir al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y no. Y también parece que lo sorprendió al fondo, porque la presidenta Lagarde estaba de viaje, Sí. estaba en Europa, se vino de apuro para recibirlo al secretario, al ministro de Hacienda, de modo que era toda una cantidad de improvisaciones, algo inadmisible. A 2 años y medio de estar gestionando un gobierno, no haber previsto cómo estaba la situación internacional, lo que se podía ver, porque debemos reconocer que parte de la situación internacional influyó en la crisis que tenemos. Sí. Parte. Sí, sí, Por parte. el tema de la Reserva de Estados Unidos, Claro. el aumento de la Sí, sí. Eso está hablando de una vulnerabilidad de Claro, la economía. claro. y de nuestra, un nivel de ¿no? improvisación inadmisible, Claro que sí. Javier. Es muy evidente. No se puede decir elegantemente, como dijo el ministro de Interior ayer, y como el presidente repitió hoy, que bueno, que equivocarse equivoca a todo el mundo, Ah. que lo valioso de esto es saber reconocerlo y rectificar el rumbo. Claro, saber reconocerlo y rectificar siempre que se pueda, ¿no? Porque Claro. Siempre que se puede, y no, después de... Y que no nos hundamos todos. claro, y que no se inflija un daño realmente importante como se hizo con la economía de estos días y con lo que se viene, porque bueno, la encuesta nos Y está sí, de alguna diciendo manera está reflejando el temor de la gente, gente. El nivel de incertidumbre, Y sí. etcétera, etcétera. Ya, yo tengo una visión sobre esto. A mí me parece lo siguiente. Bueno, ya lo hemos hablado en muchas otras oportunidades, pero sobre el tema del Fondo Monetario, a mí me parece que se aprovechó la volteada. Que vos decís que estaba más o menos previsto. Vos No, decís- no, que estaba previsto, no, pero había una intención que De por algunos moti- sectores o que del gobierno. del gobierno en sí vos. que para darle regularidad a su política, Al ajuste. claro, O sea que le para viene justificar bien. el ajuste que lo Pero pidiera claro, el fondo mejor. claro. Esa es una versión que hay. Pero sí. también hay otra cuestión que tiene que ver con la concepción económica del macrismo, esta concepción de inserción en el mundo, y sin duda una de las patas que necesitaba resolver era la crisis que arrastra de tantos años Argentina con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, viene esta crisis cambiaria que obviamente no es que algo deseado por el gobierno. Supongo pero que no, no, es lo único que falta. Es un tiro en el pie que se Claro. puede Sí. haber dado, ¿no? Pero Encima aprovechan son la suicidas. volteada para decir, bueno, volvemos al fondo. Entonces sí, hay bastante coincidencia en que no había necesidad, que estaban fuertes las reservas. Sí. Entonces, Volver al fondo entonces por el tema de la inserción en el Claro, mundo, claro, decís yo vos. creo que era parte de la agenda que Ah. ellos tenían, que por motivos políticos no la decían, aprovecharon esta crisis y el pánico ¿Vos crees que para son tan alargarla. finos en la estrategia? A mí me parece que ya lo tenían, ya la intención la tenían, incluso en su momento el propio Duhovne dijo que estaba previsto en algún momento apelar al Fondo Monetario. Entonces esto le facilitó los tiempos para hacer eso. Y lo otro que ocurrió en la economía, porque yo nunca suscribí la idea de quienes decían se viene el 2001, se cae todo, incluso en los momentos que estuvo peor y que hubo más pánico, a mí se me caía como una idea inevitable que si este es el gobierno de ellos, el gobierno de las empresas, de los sectores financieros, etcétera, no lo van a dejar caer. Lo que han hecho evidentemente es, con esta crisis cambiaria, un retroceso del 25% de evaluación de la moneda, nos han recortado los salarios. Esto ha tenido dos
dos consecuencias. Uno, por un lado, recortaron los salarios y las jubilaciones, y por el otro nos metieron de nuevo en el tema del Fondo Monetario. Las crisis terminan favoreciendo a los poderosos. Siempre ha sido así, las crisis terminan generando mayor acumulación en los sectores ya concentrados, ¿no? Y claro. Yo respeto tu opinión, no la comparto yo creo que es peor todavía. Yo creo que el nivel de improvisación es tan grande, el nivel de desconocimiento de lo que es administrar y conducir un Estado, un país, es tan diferente a lo que ellos tienen en la cabeza, que están acostumbrados a manejar las empresas, los negocios, etcétera, etcétera, lo cual me parece que nos desampara más todavía, porque estamos en manos de gente que no tiene capacidad para enfrentar las crisis. Y bueno, cada tanto nos hace dar estos barquinazos. También puede ser que vos tengas razón, Javier. Puede ser que lo tuvieran previsto, que fuera una estrategia orquestada inclusive con el mismo fondo. Aprovecharon la volteada, eso es lo que pienso. Por ahí aprovecharon la ocasión, sí. La cuestión que estamos parados en un lugar que nos hace temer que se viene un ajuste. ¿Y por dónde van a ajustar? ¿Por dónde van a ajustar? Esto va a repercutir en la economía cotidiana mucho. El hilo siempre se corta por lo más delgado, así que... La Nación, no un diario de izquierda, no el diario del Partido ¿Viste Obrero? Los titulares de hoy? Estamos leyendo La Nación, a ver. La Nación dice... ¿Querés leer este artículo? No. La receta laboral del FMI: facilitar despidos, limitar convenios y subir ganancias. Esto lo dice La Nación. Y dice que accedió. ¿Le está dando una mano al gobierno? El organismo lo propuso en su informe 2017. Traen a colación esto, ¿no? Hoy Macri lo desmintió. Una de las cosas que dijo es que no habló con el fondo de tocar de indemnizaciones ni nada. Pero vamos a ver lo que dice ese informe según nos dice La Nación. La Nación, que no es página 12. Claro, un informe del organismo del 29 de diciembre de 2017. Hoja de ruta trazada por el Fondo Monetario. Consideró necesario que la gestión de Macri avance en cambios en lo relativo a las indemnizaciones. Son elevadas, dijeron. Son elevadas, y que limite la extensión de la cobertura de los convenios colectivos. Son un problema únicamente para el personal sindicalizado. No quieren que tengan más vigencia, que lo quieren restringir al máximo. También insistió el fondo en ese informe de diciembre en disminuir las contribuciones patronales. Bueno. Toda música para los oídos de los empresarios y también del gobierno. Entonces, además, música que ya hemos escuchado. Claro. Se repite. 83 páginas dice que tiene ese informe. En las 83 páginas todo lo que recomienda son cosas en contra de la gente y de los trabajadores. Exactamente, los trabajadores, vos lo dijiste. Dice simplificar los despidos colectivos. Simplificar los procedimientos de los despidos colectivos. Es decir, quieren que echen gente, que sea más fácil echar gente, y disminuir el nivel de las indemnizaciones también para facilitar que echen gente. Reducir el empleo público para bajar el déficit fiscal. Lo que pasa que si se reduce el empleo público y no se aumenta el empleo privado, ¿qué tenemos? Pobreza, desocupación y pobreza. Y hasta sugirió ampliar la cobertura del impuesto a las ganancias. Lejos de querer que se reduzca, quieren que cobren más impuesto a las ganancias. Y señaló que el salario mínimo, al que identificó como una referencia por el sector informal, sería conveniente indexarlo a la inflación. Bueno, dicen para fomentar el ingreso al trabajo formal. Desaparecería así el Consejo del Salario, que fija el aumento anual del sueldo básico. Directamente eso lo quieren eliminar y que sea solo un procedimiento automático. No es menor, dice, en diciembre el FMI juzgaba que la moneda argentina estaba sobrevaluada. ¿Entre cuánto? 25%. ¡Sí, señor! Acertó. ¡Sí, señor! Tiene buenos técnicos el fondo, ¿no? O a lo mejor está todo preparado. Está todo claro. 25%. El gobierno en su proyecto de reforma laboral incluyó 2 puntos que irían en línea con las sugerencias del fondo: disminuir las indemnizaciones y fomentar las pasantías. Otra opción de mano de obra. Bueno, y así seguimos con una serie de cuestiones. Todo esto corroboraría tu teoría
de que estaba más o menos conversado, Estaba y que era la conversado. salida que habían encontrado para empezar a... El momento, a se dio ejecutar. justo al momento. Aprovechaba Claro. la Puede ser. volteada, Macri dijo, Puede bueno, ser. porque hacer esto y negociar con el Bueno. fondo ¿Y es qué va a pasar? complicado. ¿Qué va a Claro pasar que es con- complicado, qué después va a de pasar tanto con tiempo? este escenario, con este panorama? Supongamos que esto sea cierto. ¿Qué dijeron que los vos tenés razón. gobernadores? Claro, los A gobernadores ver, y ¿qué dijeron los y la gobernadores? oposición, y la ¿Qué oposición. dijeron los gobernadores? Entre los cuales hay un montón que son del peronismo. Hablando de peronismo. Que quieren que Sí. les asegure que no le van a Gobernadores tocar peronistas hoy en Tucumán, ¿qué dijeron? Que apoyan. ¿Qué pasa? Las crisis son para disciplinar, ya lo Sí. conocemos esto, Sí. ya pasó Antes. en el 89 Dijeron con que no les pueden Alfonsín. tocar los presupuestos. Claro. Dijeron lo siguiente, hay que apoyar a Macri, lo único que pedimos, que la reducción del déficit no recaiga en las provincias, después que haga Claro, lo que quiera, claro, está bien. si el Fondo Monetario... Cada uno se cuida su Su- feudo. su quintita. Claro. Los demás Eso que se sí. jodan. Exactamente. Está bien. Bueno, Muy bien. acá está la cosa, Bueno, cómo se está con más enhebrando razón, todo esto. con más razón, Garín, tenemos que hablar qué hacemos Vamos con con la el política, peronismo. qué hacemos Sí. con el peronismo, cuál va a ser la reacción, cómo hay que organizarla, ¿eh? Porque tampoco es cuestión de salir a la calle y quemar todo, esto es cierto. Ahora, No. ¿de qué manera se ordena desde el otro lado del mostrador esto? Si las luces indican que este es el destino que nos toca en lo inmediato, como decís vos, bueno, hay que prepararse para Hay que esto, ¿no? prepararse. ¿Y cómo ¿Cómo nos se preparamos? prepararía? Sí, no sé. A ver, continuemos con este análisis de algunas Yo lo otras escuché, noticias de las te voy a dar- últimas te doy un horas. dato, yo lo escuché ayer fue al doctor Duvalde hablando en un reportaje por radio, cosa que no es habitual, Duvalde no sale por la radio mucho. Y le preguntaba el periodista, bueno, frente a una situación que indica que el ajuste va a llegar a la economía cotidiana, que Sí, qué es lo que tiene que ya, hacer la gente, ya se está cómo van a sintiendo. reaccionar todos, el precio de los alimentos, etcétera, etcétera. Él dijo que, bueno, venía de Europa, él había ido a Europa, y había visto los mercados que existen en las grandes capitales. Es cierto, uno ve en las películas de turismo, documentales, que en las viejas ciudades europeas están los mercados comunitarios en la calle. Sí, Ujú. lo hemos visto. Lo sí. que pasa es que una cosa es ver esos mercados y otra cosa es ver las ferias nuestras, Claro. barriales. Dista mucho un modelo Dista de muchísimo. otro. Pero aquello es mucho más Bueno, está elegante, todo muy mucho más organizado, gourmet. pero Sí. digamos que el mecanismo es similar. Y hay una cosa que está proliferando mucho en Europa, son los Sí. mercados de mercaderías orgánicas. Sí. Porque hay toda una tendencia. Dualde, ¿sabés lo que decía que me llamó la atención? Dice, y me hizo acordar, yo lo hablaba con mi mujer ayer el tema. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno iba al almacén y había esos grandes frascos Sí, que proveían azúcar, harina, Sí, sí, arroz? sí, Entonces sí. la gente iba con una bolsita o le hacía Claro. el paquete el almacén, sí, compraba suelto. que lo doblaba Sí. las puntitas del papel y se compraba suelto. Y él decía que en Europa se ve, es muy común, Es común. los grandes frascos en la calle. Lo hemos visto. Dicen que en Italia, él venía de Italia, de Roma. Sí, qué sí, sé sí, yo. en Yo- Italia, en Yo en varios España no lo lugares. vi. Bueno, pero bueno, Mm. bueno, esa es una indicación que aparece de qué vamos a hacer con el tema de la alimentación cotidiana, ¿no? Si esto repercute de tal manera en la economía de todos los días. Es que ¿no? esto va a repercutir en esa economía. ¿Qué decís, Garín? En la economía doméstica. No sé, vamos a ver. Obviamente que todo esto tiene que repercutir, estas medidas, y que hay que ser, digamos, original, hay que ser creativo, innovador. Sí. Hay cosas que evidentemente están mal organizadas. Acá hubo una concentración muy grande Sí. de la comercialización en pocas manos, en grandes cadenas, Los que ahora supermercados. parece que está puesto en duda ese modelo que fue promovido durante mucho tiempo acá. No así en algunos países en Europa, de donde es originario Carrefour, por ejemplo, Claro. que ahora dicen que se Estamos haciendo queja de que se propaganda. está queriendo quebrar y Sí, sí. que está en riesgo, etcétera. En Francia, ¿qué pasa con Carrefour? Primero, no lo dejan. Afuera de las ciudades. No, Están no fuera de las pueden ciudades, así habilitar es. un local dentro del área urbana. No pueden. Solo puede, Afuera. si quieren, tiene que poner pequeñas sucursales. Mm. Protegen
el comercio minorista. Minorista, así es. Lo hemos Segundo, visto. no pueden abrir los días domingo. Pero eso ninguno. En Francia está Nadie. prohibido toda Todo. actividad del día domingo, es como el sábado de los judíos. No pueden hacer absolutamente nada. Solamente los dueños hemos visto en algunos locales atender. El dueño no El puede dueño tener llega empleados. a ver un empleado, le cierran, le cierran, le tiene un clausuran. serio problema. Sí, el domingo Acá es bueno, sagrado. los empleados de comercio los explotan todos los días, no hay ninguna Acá me limitación. venía pidiendo el cierre los días domingos. Claro, pero no Sí. es cuestión de pedir, es algo que hay Es que un derecho, imponer. creo yo. Estoy pensando si no va a haber que abroquelarse en los municipios. Y en los municipios, sí. ¿No? Hacer los bastiones o los castillos con el puente levadizo en cada municipio para tratar de organizarse de alguna manera para que el impacto sobre las clases medias y bajas no sea tan doloroso como parece que va a ser, ¿no? Te hago un comentario. Entre las muchas las supuestas autocríticas que se hizo Macri, son una risa, ¿no? Son una risa. Hoy cuando habló. Claro, sí, Sí. unas autocríticas que realmente son una risa. Pero bueno, una de las cosas que dice, reconoció antes de hablarlo con Sturzenegger, según dicen acá, reconoció que se había equivocado ¿A qué? al sacarle atribuciones al Banco Central, al cambiar la meta de la inflación. A sentarlo al presidente en la mesa junto con los dos ministros, Claro. que a partir de ahí fue un papelón internacional que Claro. todo el mundo dije, pero ¿dónde está la autonomía del No Banco hay. Central si lo tienen sentado al Bueno, presidente? ahora dice Macri, que le va a devolver a la autoridad monetaria, Ajá. es decir, a Sturzenegger y el Banco Central, el objetivo delegado totalmente de manejar el tema de la inflación, cosa en la cual se había metido en su momento este muchacho Marcos Peña. Sí. Marcos Peña es como que se mete mucho en muchas cosas. Se mete mucho en cosas que no Sí, le que no competen. debería. Pero está bastante golpeado ahora. Bueno, Porque parece está- que Pero- por eso mismo, porque está muy golpeado, ahora lo van a levantar de nuevo Sturzenegger, lo van a levantar de nuevo Ernesto Sanz, que andaba por ahí También. haciendo pucherito en Mendoza, lo van a levantar de nuevo este muchacho Monzó, que también... Claro, también. Sí, volvió a convocar la mesa mediana el Claro, presidente, ¿no? una No la mesa chica mediana, ni la claro, grande. porque cuando las papas Queman, claro, sí, no es verdad. Sí. Pero bueno, eso sería una cuestión meramente política interna. Ahora- Hay algunas cuestiones que yo creo que por más que te atrincheres en los municipios son muy difíciles de afrontar, Bernardo, porque No, estas son cosas obvio, macroeconómicas. claro, sí, bueno. Y acá lo que tenemos es un país que tiene una seria dependencia del sector financiero y del sector externo. Tenemos un problema de un país que no produce lo suficiente, ¿no? Que Sí. está siempre atado al agro. A y todos que- esos factores, es Nadie verdad. puede decir que no hay cosas para cambiar. En No, Argentina. no, Hay muchas no, cosas no, para no, cambiar. muchísimo tenemos que cambiar. Modernizar, Hay un cambio de mentalidad. reemplazar que hay que hacer. en lo económico, en lo social, aunque en lo político. El tema es cómo se hace eso, ¿no? ¿Y en qué va a pasar tiempo? en la Y- provincia de Buenos Ah, Aires? ahí está. ¿Mm? Ahí está Si la querés, pregunta. Cuando volvemos después de escuchar algún tema musical ¿Cómo no? seleccionado ¿Cómo no? acá por el qué amigo. no vemos qué está pasando? Hay una opinión un poco dura de algunos técnicos que trabajan con intendentes del peronismo, que es interesante porque más allá de que puedan tener alguna visión un poco sesgada en algunas cosas, hay algunos datos que son interesantes, que después bueno. si querés lo podemos leer, de Sí. cuál es el significado económico y productivo de la provincia de Buenos Aires en la Argentina, ¿no? Sí, sí, ¿cuál Y va a ser? cómo lo está afectando. Y, Bueno, bueno, ¿cómo no? para Tano, después. ¿le damos un poquito? Situación económica de la provincia de Buenos Aires, que han elaborado un grupo de intendentes, mejor dicho, funcionarios del área de economía producción, ¿no? y de producción De los municipios. de algunos municipios peronistas. Aclaremos para que no Sí. digan que estamos ocultando la fuente partidaria. No ocultamos la fuente, porque acá estamos hablando de eso, de qué hacemos con Aunque el estamos peronismo, pagados, no vaya a tenemos saber por problema. qué. Bueno, Bueno, acá habla de que la provincia de Buenos Aires concentra en números o en porcentajes
un 58% de la producción industrial nacional, un 34% de las exportaciones totales, un 57% de las exportaciones de manufacturas de origen industrial. Fíjense, Es impresionante la concentración que tiene. Y esto habla también de la falta de federalismo. ¿No? Mira, te lo iba a decir, justo que siempre lo charlamos, el tema de un verdadero federalismo en la República Argentina, Un que no país existe. Que todo ocurre entre capital y provincia de Buenos Aires. Sí, ¿no? sí, y un país tan grande. Bueno, tan continuemos. grande. También habla de que concentra un 42% del empleo industrial total registrado, un 32% del total de empleos registrados, estos son datos del año 2014, concentra un 32% de las pymes del país, un 34% del stock bovino, un 54% de la producción de girasol, 59% del trigo, 36% del maíz, 39% de la soja, 50% de las capturas marítimas, 6 terminales automotrices, 11 en total hay, 100% de la producción de neumáticos, 100%. 70% de la producción siderúrgica, 100% de los tubos sin costura, 59% de la industria de plásticos, 75% de la producción petroquímica, 66.2% de la refinación de petróleo, 42% de la producción de alimentos y de bebidas, 25% de la producción de leche cruda, 53.1% de la faena bovina, un 62% de la faena porcina, 41% de la faena de aves, 51% de la molienda del trigo, 138 parques industriales de un total de 402. Bueno, ahí estamos viendo una cosa, porque esto lo escriben los funcionarios de estos municipios con la intención de subrayar la importancia económica, la necesidad de preocuparse por lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, por su importancia, ¿no? Sí. Pero indirectamente... Y de fundamentar el fondo del conurbano también. También, claro, seguro. Indirectamente nos muestra otra realidad. Sí, hay un país... de la que nadie habla, ¿eh? Un país que está concentrado en la provincia de Buenos Aires y en Capital. Sí. Es una vergüenza el modelo que hemos aplicado a lo largo de nuestra historia, en donde todos dicen que son federales, porque nadie reconoce, considera una vergüenza terrible admitir ser unitario. Claro. Pero verdad, a través de la historia viene esto. Esto es histórico. La verdad es que todos los gobiernos han sido unitarios, todos los dirigentes políticos han sido unitarios, incluso los que vienen del interior, porque si no, no se explica cómo permitieron esto, cómo permitieron este nivel de concentración. Sí, además, encima de esto está el tema... 40% de la población acá. Además, encima de esto está el tema de la capital del país. Claro. La presencia de Buenos Aires, con todo lo que implica de la historia más profunda de la Argentina. Bueno, pero entonces no me hablen más de federalismo, que se saquen la careta y digan que son todos Rivadavia, Bernardino Rivadavia. Hemos tenido a Bernardino Rivadavia gobernando durante 200 años. Y dentro del es como tema que el espíritu se trasladó. Sí, dicen que son federales, vienen con poncho, con patilla, con esto, con lo otro, y lo único que hacen, porque vamos a decir la verdad, Bernardo, esto es lo que ha pasado. Del tema de la provincia está el tema de las regiones, o sea, si vamos a meter mano, hay que meter mano en muchos lugares. Tenés no que hilar solamente fino. La enormidad que es la provincia de Buenos Aires, sino las diferentes regiones que hay dentro de la provincia que son disímiles entre ellas. Exactamente, con realidades muy diferentes, claro. Generan un desequilibrio dentro de la misma provincia. Sí, señor. O sea que es un doble problema para el país y para la misma provincia de Buenos Aires. Y después la presencia de la capital, ¿no? O sea, todos los temas que hay que asumir, en fin, alguien lo asumirá. Lo que pasa es que los gobiernos aparecen y se tienen que ocupar de la coyuntura. Y no termina nadie de encarar los grandes temas nacionales profundos. Son estos, ¿no? Sí, ahora yo te hago una pregunta. Vos en la pausa o mientras escuchábamos esa hermosa canción de La OMA, te comentabas algo sobre los municipios, que vos ves que habría que darle más manija yo creo que sí. Yo creo que sí. Primero, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo. Y más allá de eso, el gobierno local ha adquirido valor en todos los países del mundo
Y todos los países del mundo lo fortalecen, lo desarrollan, y los gobiernos locales terminan cumpliendo funciones que son propias del Estado, de la provincia, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que primero asumir el esquema de la urgencia en el tema municipal. El municipio tiene que atender cada vez en mayor medida demandas urgentes de la población local, de los vecinos. Y además hay que pensar en estados municipales que sean mucho más eficientes, mejor desarrollados, que tengan un potencial mayor, pero esto queda para el mediano plazo. En lo inmediato hay que atender lo otro que yo estaba diciendo. Va a haber que hacer una especie de defensa local para asumir la coyuntura que se viene. Esto, yo no sé si estaré pesimista respecto de la información de Mirá, estos días. Acá, por lo que estamos hablando, veo que tenemos dos posiciones, hay por lo menos dos opiniones divergentes. Lo que no es malo, ¿no? No, para nada. No nos aburrimos. Pero es bueno tener opiniones diferentes. Está Claro, perfecto. claro. Puntos de vista. A mí me parece, vos tenés una visión muy pesimista. Que muy pesimista. Yo creo que es una visión realista no te también la de olvides, Bernardo. Garín, no te olvides el tema racial que yo tengo encima. No sé a qué te referís con sí, eso. bueno, vos sabés que mi esencia judía hace que uno tenga un pensamiento un poco, no pesimista, sino un poco penumbroso, ¿no? Respecto de las cosas. Y siempre termina dando vueltas sobre los mismos temas. Pero bueno, yo acepto. Pero bueno, digamos, hay muchos que tienen esa visión un poco catastrófica. Yo no sé si tu apellido no anda por ahí también, ¿eh? Mi apellido no, es sí, vasco, es vasco. Él dice que es vasco-francés. Pero cada vez que hablo por las redes sociales a favor de los Los años, judíos, me los salen a años. decir Sí, de todo. te matan. ¿Qué sí, pasa sí. con los increíble. años? Que ahí nos Pero están señalando has los escrito años. unos Acá el muy Tano quiere interesantes. que, además de El Tano se ha parado de su silla Sí, y está enardecido. quiere saber tu edad. Claro, el problema dice que no es tu, pero no es viene tu- al caso. no es eso, tu- Trifolio. Claro, no Bueno, es pero- tu origen, sino tus años. Mis años. Tus años, lo que te No, hacen pesimista. Bueno, ha vivido Hoy caminé mucho. 5 kilómetros. No, eso está bien, pero yo creo que lo que él se refiere, creo que no sé si a los años, sino a tu experiencia de vida, de las Claro, crisis que has dice vivido, o no. No nos pasa lo mismo Puede ser. con Yo mi creo que suegra. Voy a él mencionar a mi dice- suegra. Yo he Mi pasado. suegra dice lo mismo, que ella Va- vio esta historia varias He veces. pasado Claro. varias etapas. Y bueno, por eso creo que Claro. el compañero se Lo refiere cierto a es que eso. tengo unos añitos más que vos, Garín, Apenas. Pero también he ella. pasado unas cuantas crisis. Bueno, sí. pero yo creo que él ha vivido como unas tu cuantas madre, unas cuantas Claro. más. unas cuantas más. O Y como yo mi siempre padre. digo, sin decir el número, que vengo de una generación de nacimiento muy vinculada a una tragedia, que fue la tragedia mundial de la guerra, ¿no? Claro. Sin dar el año, ¿no? Pero por ahí cercano. Entonces hay una influencia telúrica de aquellos años. Y puede terribles, ser, sí. aún en la Argentina, yo no he vivido en Europa en aquellos años, ni mucho menos, pero los efluvios de aquella tragedia llegaron a todos los países del mundo y llegaron a la Argentina también. Y si uno estaba por nacer o había nacido por aquellos años, yo creo que tiene incorporado algo en la personalidad, en el espíritu vinculado a aquello. Mi Me visión, parece. a Una diferencia teoría de que la tengo. tuya, es Sí. que, o sea, creo yo que esta crisis cambiaria llegó a su punto culminante. Vos decís que terminó. Esto no significa que... Me parece que sos reduccionista. No, esto no significa que no siga la crisis. La crisis del país es mucho más profunda que una crisis cambiaria. Es Sí. una crisis estructural. En eso estoy de acuerdo. Pero lo que a mí me da la impresión es que lograron su objetivo, los que tienen la manija. El Nos FMI. bajaron 25% el valor de la moneda y consecuentemente... Ahí te El doy- dólar va a quedar ahí. Va Ahí a quedar te como doy, está. Sí. te doy Va a la bajar. derecha, te doy la derecha, yo creo que tenés razón. Nos metieron de nuevo Fue el Fondo una Monetario. estrategia. Nadie, vos viste que haya alguien protestado, salvo que hubo un corte. Hubo hoy. varios ahora, pero Sí, no.
Pero no pasó a mayores, creo yo. Que nadie protestó de dónde. del Fondo Monetario, sobre el Fondo Monetario. Pero Una de qué protesta sector social. nuestro. De la sociedad. La sociedad Político, en general. Los los sectores partidos. políticos Por ya otra- sabemos que hay 10 o 12 que Claro. protestaron. Pero hablamos de la activamente. gente. Si bien la gente está desconforme, como bien nos dicen las encuestas, frente a lo que es la imagen del Eso presidente no y se todo. puede decir. Vos decís No. que, por ejemplo, la Unión Industrial, las cámaras empresarias, nadie ha Y dicho esos nada. apoyaron todos. ¿Dónde Todos están dijeron esas que estaban voces? de acuerdo. Pero Todos no dijeron que pensaron- había que volver al Fondo Monetario. No La pensaron- gente común y el activismo político está enojado, pero Claro. digamos no se traduce en una resistencia fuerte. ¿Me explico? O sea, Entonces, el miedo de la crisis permitió que ¿A vos te parece que habría que estar en la calle? No, yo digo, no sé si hay que estar, sí, obviamente que hay que estar en la calle para defender los derechos, pero la verdad es que el miedo ante la crisis ha hecho que nos pasaron una píldora amarga, como es la de volver a pedirle al Fondo Monetario FMI, sin sí. que haya habido el escándalo que hubiera habido en otra época. En otro ¿me momento, explico? claro. Eso por un O lado. sea Y por otro, o sea lo- que Durán Barba puede ser que tenga razón a todo esto. ¿En Pues qué yo estoy sentido? seguro Durán que Barba, claro. si toda la melange esta es producto de una estrategia muy fina, Sí. como decís vos, No, yo digo yo creo que te tiene que haber aprovecharon salido de una- la cabeza de Durán Barba. por Aprovecharon ejemplo. una crisis cambiaria que se dio por movimientos externos Sí. para hacer cosas que les estaba costando hacer. Ahora Pero tiene... ¿quién es el ahora- cerebro de esto? Sí, bueno, Sí, bueno. qué ¿Quién sé te yo, parece no a vos sé. que- ¿Vos ibas Para- a decir Durán Barba? Sí. Y ¿Vos porque crees que no Macri sé, puede para- ser el cerebro? No. Macri y Durán Barba son expresiones de un poder más profundo, que Claro. son las grandes empresas, Claro. los que Los manejan la sectores economía de verdad. poderosos, claro, los verdaderos. ¿Organizadas en dónde? Por ejemplo, ¿en qué institución No, puede hay, no, haber? no necesita No tiene. estar en una institución, pero qué sé yo, algunas de esas expresiones las ves cada vez que se reúne este grupo de ideas, por ejemplo. Mm. Pero no necesita estar en un ámbito formal. Vos sabés que antes del golpe de Estado del 76 se juntaban Blaquier, se juntaba Martínez de Oz, se juntaban un montón y conspiraban en secreto y nadie se enteraba. Sí. Digamos, esto no tiene por qué salir en algún lado. No, no tiene Ni- por qué ni salir a la estar luz. En, No, en no, una no. entidad. No. Se pueden juntar a tomar Vos un decís- café o a cenar por ahí Vos decís varios. que hay un plan de pasividades. ¿Y a vos te parece que Sí. la Argentina, el rumbo que va tomando es todo por casualidad o porque está todo orquestado desde algún lado? No, de alguna manera tiene que estar orquestado, creo No yo. veo un solo tiro que venga para el lado de los sectores asalariados. Todo Nada. va para el lado... Para un de- solo lado, va, Claro. va para un solo lugar. Sí. Pero bueno, En fin, puede ser. Puede ser. hay algunas opiniones ahí de este grupo de intendentes que también... Donde o hablan de mejor que la dicho, provincia de Buenos Aires es una caja de resonancia, decís vos. ¿Por qué no leemos algunos párrafos de eso? Como un aporte a la reflexión. Dentro, bueno... sí, Son muchos datos, Son pero muchos datos. los Está datos bien, sirven está a bien, veces está para evaluar. Sí, ya Sí. nos pintó el potencial de la provincia de Buenos Sí, Aires. de todo lo que concentra. Y el Ahora va- veamos lo que dicen ellos y de el cómo valor se va a poli- ver afectada. Sí, Reitero, y- es un grupo opositor. Y el valor político que tiene la gobernación. Claro, Claro que sí. exactamente. Ojo. Claro que sí. Exactamente. Bueno, la provincia es por excelencia el corazón productivo del país. En sus 300.6 kilómetros cuadrados concentra, como dijimos, el 39% de la población, 36% del PBI nacional. 2013 a precios 1.993. 36% del PBI. Sí, señor, ahí tenés un dato importante. El castigo a la producción que impone el modelo de Cambiemos reflejan mayores índices de desempleo, 9.2 en el conurbano versus el 7.2 en el promedio país. Ujú. ¿Mm? Esto también habla, espérame un segundo que me perdí acá. Sí, Mayor hay- informalidad laboral habla, ¿no? De un 38%, dada la fuerte presencia de los sectores perdedores. Es que transcurrido 29 meses del inicio de la actual gestión de gobierno y habiéndose profundizado el rumbo elegido, la devaluación, apertura comercial, altas tasas de interés y aumento de las tarifas trazaron una clara línea divisoria de sectores económicos ganadores y perdedores. ¿Mm? Dentro del grupo de los vencedores se encuentran la exportación de granos, esto que estábamos hablando recién, Claro. la minería y el sector energético, que generan poco empleo en la provincia, no suman el 8% del
PIB provincial. Y pese a su elevada rentabilidad, esta se gira al exterior o no ingresa porque son divisas. Detalle a saber ahí. En cambio, los perdedores son generadores de gran cantidad de mano de obra en la provincia. Tienen alta participación en el PBI provincial, 34% del PBG corresponde a la industria y generan valor agregado en origen. La provincia no es ajena a la dinámica perversa del endeudamiento serial y la entrega de su mercado interno. Su endeudamiento externo es explosivamente creciente, aún con los ingresos extras, tanto por la reparación del Fondo del Conurbano, que había mencionado antes Bernardo, ¿no? Hablando del Fondo del Conurbano, indebida e injustamente resuelto, sacando a los jubilados parte de sus ingresos, como por las transferencias directas del gobierno. A pesar de esos ingresos extra, la gestión de MEV cierra escuelas, salas sanitarias y reduce el sueldo de docentes, médicos, policías, ofreciendo paritarias al menos 10 puntos por debajo de la inflación esperada. Tampoco muestra interés en otorgar líneas de financiamiento blando para inversiones y capital de trabajo a través del VAPRO. Bueno, proponer una ley de promoción industrial, incentivar parques industriales, contemplar la segmentación de los aumentos de tarifas para las pymes, monitorear las importaciones desleales, y ni ha salido en defensa de los aumentos de impuestos internos que generaron despidos en la industria bonaerense. La producción agropecuaria de pequeños productores, la periurbana, las economías regionales, la industria y el comercio no cuentan con agenda en la provincia de Buenos Aires. Es cierto. Bueno, es todo muy opositor, obviamente, pero no deja de tener razón en algunas cuestiones. Sí, sin duda. Lo cierto es que ocuparse de todos esos temas en la profundidad que hace falta significa que hay que dejar de pensar en la agenda diaria como están enfrascados los gobernantes. O sea, los gobernantes están enfrentando el conflicto cotidiano. Hay que pensar en lo diario, pero también hay que pensar en el mediano y largo plazo. Están enfrentando tener un pensamiento estratégico. El conflicto y las carencias cotidianas, y nadie piensa en el mediano y por supuesto ni en el largo plazo. Y bueno, y así estamos. Parecería que la Argentina está o detenida o retrocede permanentemente porque repetimos los problemas, repetimos los procedimientos. Sí, son películas repetidas. Y los números indican que hay una caída muy grande en todos los sectores, ¿no? Sí. Sobre todo comparándolo con los países limítrofes. Es notable la diferencia que hay en la situación económica en países que tradicionalmente uno los tenía casi como simplemente rurales, mineros. El caso de Bolivia, por ejemplo. Cuando uno ve lo que está pasando en Bolivia, el nivel de desarrollo que tiene Bolivia, es verdad, Perú, lo que ha desarrollado. Perú, Uruguay con la pequeñez que tiene, territorial, de población y todo lo demás. Chile mismo. Chile, por supuesto. Chile mismo. Y el resto de los países de Latinoamérica, salvo Venezuela. El país que tiene un crecimiento más sostenido en América Latina es un país que curiosamente tiene los gobiernos más inestables de toda la región, que es Perú. Perú ha mantenido un crecimiento sostenido a pesar de que cada 3 meses se cae el presidente. Sí. Y en el caso de Bolivia hay una cosa que quizás nos pueda marcar una diferencia, ¿no? Cuando hablamos de pensamiento estratégico, de cómo pensar un país. Bolivia ha prohibido la exportación de litio en estado bruto. Y bueno, si ellos tienen Bolivia, una reserva, Argentina y Chile tienen reserva de litio. Los 3 países que tienen mayores reservas de litio del mundo. Lo hemos visto eso nosotros. Es el triángulo del litio. Sí. En el caso de Bolivia, el gobierno decidió que eso no se exporta más en bruto. Está perfecto. Si sale de Bolivia, sale bajo la forma de batería para celular o para auto. Bueno, ¿qué pasa con Argentina? ¿Y qué pasa con Argentina? Que lo mandan en bruto al exterior y lo procesan en el exterior, y lo convierten en batería en el primer mundo. Nos las venden a nosotros. Sí, hay un laboratorio que no sé cómo terminó el tema. En Jujuy se estaba desarrollando un laboratorio importante, no sé a partir de qué universidad,
para empezar a fabricar Sí, un elementos proyecto, con el un litio. proyecto universitario, pero no es un proyecto acuerdo. productivo. Claro. No me acuerdo de qué universidad. No es un proyecto Está muy bien nacional, ese no es proyecto, un- pero no está el Estado Nacional diciendo, Interviniendo. bueno, armamos una empresa nacional del litio, esto no sale más del país en bolsa, acá sale convertido en batería y ponemos una planta de fabricación de batería en Jujuy, en Salta, y se saca por el paso de Jama al Pacífico o Sí. se saca al Atlántico, pero sale en la forma de batería. ¿Se hizo o no se No. hizo? No, Alguien lo planteó, una universidad lo planteó, pero no se hizo. Te pregunto una cosa, Garín. De los potenciales candidatos peronistas pregunta. que andan dando vuelta por ahí, yo no sé si a la presidencia de la República o para liderar el peronismo. Hay varios, ¿no? Hay Ujú. casi 10 debe haber. Bastante. ¿Quién te parece que puede corporizar un proyecto como estás planteando vos, de pensar en el mediano y el largo plazo? ¿Qué personaje del peronismo uno puede visualizarlo como un tipo, bueno, mira, este tipo puede ser que tenga un futuro político? Hay un montón de precandidatos, pero ninguno ha planteado una convocatoria para pensar un modelo de Nadie, país. ninguno, ¿no? Hasta Esa ahora es la no, verdad. hasta ahora no. No Ninguno. sabemos, creo que también todavía es como pronto. Es para como pensar pronto, pero... cuando estamos pasando Pero podría todas ir estas tirando cosas. algunas Claro. líneas, ¿no? Sí, sí, Exactamente. sí. Yo Porque creo- hoy pronto- vivimos en el terreno de la improvisación, pero una improvisación que tiene una tendencia determinada. Pero venimos de años de gobierno donde se ha improvisado mucho, Claro. bajo sobre todo los dos últimos de gobierno de Cristina, que yo tengo una opinión muy adversa, y creo que tampoco se planteó ninguna de estas cuestiones. Sí No. se plantearon cómo repartir subsidios, cómo repartir obras públicas, cómo quedarse con unos mangos para financiar la política, pero yo no, en Jujuy estaba Milagro Sala, no estaba ni una planta de energía solar ni una planta de procesamiento de batería, no había proyecto. Se supone que atendían la cuestión social que era acuciante. Pero la Uy. cuestión social se atiende con trabajo, como decía el general Perón, Sí. no con reparto a de ella le subsidios. daban la plata para que Claro, hiciera pero esa fábricas, la plata, y tiene que ir, terminó en la otro plata lugar. tiene que ir a una fábrica de baterías que le dé trabajo a la gente, gente, no regalar para que se nada. la curren y después le manden un bolso a Máximo para la campaña electoral. Dejémonos de jorobar. Uno Entonces, podría- esto ha pasado en el gobierno Se anterior. enoja Garín. Pasa en el gobierno actual. Se enoja Garín. Vino Levanta Morales, dijo que presión. iba a hacer Sí. no sé cuántas cosas, qué sé yo. Bueno, ¿por qué no hace algo, a ver, para demostrar que él es distinto a Fellner? ¿Por qué no hace algo en la provincia de Jujuy? Estoy tomando un ejemplo, para hacer algo estratégico con el litio. ¿Por qué no lo hace Urtubey en Salta, que también tiene parte de la reserva de litio en el Salar del Hombre Muerto y en toda esa zona? Sí. Bueno, por eso te preguntaba, de los que más o menos conocidos, que están en la palestra, que aparecen en los medios, que a veces hablan en nombre del peronismo o pretenden hablar en nombre del peronismo, ¿quién parece ser, quién podría ser Bueno, pero alguien falta. que... Hoy Hoy- no visualizo hoy- Absolutamente nada. nadie. No, absolutamente ¿Vos nadie. ves a alguien? Yo no, veo veo a tampoco. nadie, No veo. No, y con más razón deberíamos verlo en estos días, siendo el vocero de una reacción frente a lo que ha hecho el gobierno. Tenés tipos El que- con mucha experiencia, que tienen experiencia, que pueden capacidad de estadistas, como es el caso de Dualde, de la Sota, pero yo no los veo siendo candidatos, son gente ya... Me parece que ya no. No siendo yo digo, por lo menos expresando algo más duradero para el mediano y largo plazo, pero tampoco lo dicen, no. Están hablando todos de lo inmediato, la coyuntura. Hoy sí, exacto, sí, Están eso es muy lo que se comidos ve. por la coyuntura. Sí. Ahora, qué destino que tenemos, ¿no? Como país, como Y Argentina. hay que convencerse que el último modelo estratégico del país lo hizo el general Perón en el modelo argentino Es el para último, proyecto sí. nacional, y fue la última vez. Frondizi intentó algo, Sí, no, sí. En la en línea, una óptica distinta, Sí, pero no en bueno, la línea tenía del una peronismo, concepción pero intentó estratégica también, con el ¿no? tema del desarrollismo, Sí. pero no hubo otro. Se puede decir que Néstor Kirchner al principio No, alentó yo creo que, digamos, con una visión muy inteligente, Sí, con una sí, estrategia política Sí. muy- estaba saliendo muy bien, Sí. a pesar muy bien de una de su crisis. problema Sí, 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 visual, sí, sí. tenía una visión Sí, 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 abarcadora
Se estaba francamente, saliendo muy bien de una crisis, pero remontando desde muy abajo. Y bueno, quizás cuando llegó el momento de empezar a planificar para el futuro, ahí eso quedó trunco. Quedó trunco, es No verdad. sé si es por la muerte de Kirchner, pero yo creo que cuando él Sí. muere ya estaba muy yo avanzado creo que el primer gobierno. a de ella se Kirchner. le Sí. vino Sin embargo, encima una realidad política que no la pudo manejar. Esta Sí. es la realidad. Sí, sí, Y sí. terminó rodeado de una cantidad de gente que me parece que era lo más negativo del peronismo en ese momento. Sí, pero Pensemos, me parece que tal vez también... para ser, digamos, bien pensado, pensemos que Kirchner ya estaba enfermo mucho antes de Eso su iba a muerte, decir. y eso pudo haber También influenciado, influenciado. porque me parece que realmente el cerebro ahí Era él. Kirchner Yo y creo no- que sí, y no coincido. Cristina, ¿no? Sí, Y, no- sí, y sí, él sí. no alcanzó a transmitirle a ella una impronta No. política que permitiera Se rodeó pensar de en- iraníes, de cubanos, de Sí, carta sí. abierta, de la cámpora, y bueno, Sí, y un con nivel eso de que- obsecuencia vos también que no ayuda a nada. Claro, ¿qué Claro. podés construir con esa gente? Nada. Nada. Sí. Nada. De Bueno. cortar, manifestar el antiimperialismo cortando con un... Sí. De la boca para afuera, claro, Garín. con una navaja, hombre, No. ¿cómo es? Timmerman, Sí, unos sí, sí, las sí. cajas, sí. Voy a claro. recordar algo que vos siempre decías, rodeada de los guerrilleros de Puerto Madero, dejémonos Claro, de joder. Claro, es cierto. Por favor. Es Bueno, pero No, es en una fin. lástima porque, digamos... La oportunidad estuvo. Claro, después tenemos que bancarnos a este señor que hoy está gobernando. Pero bueno, sí, vamos a hacer, sí, una reivindicación de Kirchner. Creo que a esta altura se lo merece, ¿no? Porque más allá Claro. de errores o cosas que hayan quedado por En el tintero, camino, algo quedó Lo por ahí. cierto es que murió por la política, Sí. y murió por la Argentina, podemos decir, enfrascado como estaba. Creo que no llegó a dar la respuesta que el país en Pero ese que momento era una- todo lo que por necesitaba. ahí- que era un claro. animal político Sí, y que un se son enfermó de la politicón, política, total. Sí. eso no hay duda. ¿no? Tal cual. Bueno, mirá Cerramos. de lo que terminamos hablando. El día de Cerramos. hoy. Y bueno, Sí, sí. la pregunta sigue, ¿no, Bernardo? Sí, Una pregunta sigue. ¿qué vamos a hacer? Sí. ¿Qué hacemos con el peronismo? ¿Y la contestaste o no? Pero siempre se vuelve a lo mismo, ¿no? ¿A Siempre qué? volvemos. ¿Qué hacemos con el peronismo? Siempre. Claro, ¿Qué pero hacemos? y todavía no sabemos. Y bueno, No. Bueno, para la próxima. nos vamos. Chau, hasta Chau. el miércoles que viene. Cuídense. Si lo empleas como el último